Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título intrigante, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a fascinar, un tema lleno de recuerdos, complicidad y esa chispa que solo se da entre dos personas que han compartido proyectos importantes. Vamos a hablar de Asterisco Can-Yaman y de Method the Mir, y de esos momentos inolvidables que, según el propio Can, vivieron juntos. Prepárense porque vamos a desgranar un poco lo que el actor ha compartido, y a revivir algunas de esas escenas que nos conquistaron a todos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse nada, y así formamos una comunidad aún más grande y conectada. Esto apenas empieza. Imaginen por un momento el set de una telenovela, un lugar lleno de energía, de trabajo duro, pero también, como en toda gran producción, de historias que trascienden la pantalla. Y si hablamos de historias que nos atraparon, sin duda, la química entre Can-Yaman y The Method the Mir en Erkenzicus fue uno de los elementos clave. No es exageración decir que su conexión cautivó a millones. Y ahora es el propio Can-Yaman quien nos da una pista, una ventana a esos recuerdos, al confesar que guardan momentos inolvidables. Esto es lo que me tiene a mí, y sé que a muchos de ustedes, con la curiosidad a flor de piel. ¿A qué tipo de momentos se refiere? ¿Eran momentos profesionales, personales, compartidos en el set, fuera de él? El misterio es parte del encanto, ¿verdad? Can-Yaman, conocido por su carisma y su presencia magnética, ha sido bastante abierto en sus entrevistas sobre su trayectoria y las personas que han marcado su camino. Y cuando menciona a The Method the Mir, es inevitable pensar en Erkenzicus, la serie que los catapultó a la fama internacional y que se convirtió en un fenómeno. No solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica, donde tienen una base de fans enorme y apasionada. La historia de Sanem y Can, dos almas que se encuentran de manera inesperada, con sus altibajos, sus malentendidos y su amor a prueba de todo, resonó profundamente en el público. Y gran parte de ese éxito, indiscutiblemente, se debió a la química tan palpable entre sus protagonistas. Esa magia que trascendía la pantalla, esa conexión que hacía que cada mirada, cada roce, cada palabra, cobraran una dimensión especial. Cuando Can habla de momentos inolvidables, creo que todos los que seguimos su carrera y la de Demet, inmediatamente asociamos eso con las escenas que nos hicieron suspirar, reír, e incluso llorar. Pensemos en esos primeros encuentros torpes, en las miradas que lo decían todo, en las confesiones de amor bajo la lluvia, en las escenas más pasionales que sinceramente, hicieron que el corazón de más de uno se acelerara. Esos momentos no se crean de la nada. Requieren un nivel de confianza, de entendimiento mutuo, de una conexión especial entre los actores para poder transmitir esa intensidad y autenticidad que el público percibió y adoró. Can, al mencionar estos momentos, no solo está reconociendo la importancia de esa etapa profesional, sino que también está validando la conexión que existía entre ellos, una conexión que se tradujo en magia en la pantalla. Es como si nos estuviera regalando una clave secreta para entender el éxito de Erkenzicus. ¿Pero qué significa inolvidable para un actor como Can-Yaman? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, están los momentos profesionales. Imaginen la intensidad de un rodaje, las largas horas, la presión por entregar la mejor actuación posible. En ese contexto, tener un compañero que te entiende sin necesidad de muchas palabras, con quien puedes improvisar, reír para aliviar la tensión, o simplemente apoyarte mutuamente, crea lazos muy fuertes y recuerdos que perduran. Pensemos en esas escenas complejas donde cada emoción debe ser calculada y ejecutada a la perfección. Si Can y Demet lograron eso juntos, con una sincronía que el público percibió como auténtica, sin duda esos instantes de pura conexión profesional se vuelven imborrables. Un ejemplo podría ser alguna escena de reconciliación particularmente emotiva, o un momento de vulnerabilidad que ambos supieron interpretar magistralmente, demostrando una entrega total a sus personajes y a la historia. Por otro lado, y aquí es donde la curiosidad se dispara, ¿podrían ser momentos más personales? El mundo del espectáculo a menudo difumina las líneas entre la vida profesional y la privada. Durante el rodaje de una serie tan exitosa y demandante como Erkenzicus, es natural que los actores pasen muchísimo tiempo juntos. Comparten viajes, comidas, ensayos, momentos de descanso entre escenas. Es en esos espacios donde, quizás, se forjan amistades sinceras, donde se descubren aspectos del otro que van más allá de sus personajes.
Can Yaman es un hombre que valora mucho la amistad y las relaciones humanas. No me extrañaría que en medio del torbellino de la fama, él y Demet hayan compartido momentos de camaradería genuina, de apoyo mutuo en un momento crucial de sus carreras. Quizás conversaciones profundas sobre sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones. O simplemente momentos de risas y complicidad que les permitieron desconectar de la presión y recargar energías. Esas son las anécdotas que a menudo los fans más desean conocer, porque nos humanizan a nuestros ídolos. Y no podemos obviar la química romántica que se percibía en la pantalla. Para muchos fans, esa química era tan real que deseaban que la relación trascendiera la ficción. Si bien hoy en día sus caminos profesionales y personales parecen haberse separado, el hecho de que Can recuerde esos momentos con cariño, de forma tan explícita, nos habla de la huella que dejaron en él. Quizás fueron esas escenas de amor tan intensas, esos diálogos llenos de pasión, esas miradas cargadas de sentimiento, las que se quedaron grabadas en su memoria. La interpretación de ambos fue tan convincente que para el público era fácil creer que estaban viviendo algo real. Y si para ellos también significó algo especial, algo más allá de la actuación, es algo que todos agradecemos haber podido presenciar, aunque sea a través de la pantalla. Can, al mencionar momentos inolvidables, podría estar refiriéndose a la intensidad de esas escenas románticas, a la forma en que lograron que el público creyera en su amor de una manera tan visceral. Pensemos en algunas de esas escenas que se nos quedaron grabadas. ¿Recuerdan la primera vez que Sanem se armó de valor para confesar sus sentimientos a Can? La tensión, la indecisión, el rubor en sus mejillas y luego la explosión de emociones. O las innumerables ocasiones en las que Can la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, con esa intensidad que solo Can Yaman sabe transmitir. O las peleas que paradójicamente también tenían un toque de comedia y atraían aún más, porque sabíamos que detrás de la discusión estaba el cariño. Cada uno de esos momentos, cada risa compartida en el set, cada conversación entre tomas, pudo haber sido un momento inolvidable para Can. Quizás fue el momento en que improvisaron una frase que quedó para la historia, o una escena que tras muchos intentos, lograron filmar a la perfección, sintiendo la satisfacción del trabajo bien hecho juntos. Y es importante destacar que el hecho de que Can comparta esto ahora, quizás con el paso del tiempo, le da una perspectiva diferente. Ya no están bajo la presión inmediata del rodaje, ni en el ojo público más intensamente. Ahora, de reflexionar sobre esa etapa con una mirada más serena, reconociendo lo valioso que fue. Para nosotros como audiencia, escuchar esto es como recibir un pequeño regalo. Es una confirmación de que esa magia que sentimos al verlos juntos tenía bases sólidas, que no era solo una ilusión. Es entender que detrás de las cámaras también hubo una conexión, un respeto y quizás, sí, momentos que ambos atesoran. La forma en que Can elige compartir esta información, de manera sutil pero significativa, nos invita a apreciar aún más la huella que dejó Erkéntzicus en sus vidas y en la nuestra. En un mundo donde todo se consume tan rápido, donde las producciones llegan y se van, Erkéntzicus dejó una marca imborrable. Y esto es gracias a muchas cosas, pero la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda el motor principal. Sus personalidades, la forma en que se complementaban, la energía que proyectaban, crearon un cóctel perfecto que conquistó al público. Can, al mencionar estos momentos inolvidables, no solo nos trae de vuelta esos recuerdos, sino que también nos recuerda la importancia de la colaboración, de la empatía y de la conexión genuina en cualquier proyecto, especialmente en uno tan íntimo como la actuación. Es un recordatorio de que el arte en su máxima expresión, nace de la conexión humana. Además, el hecho de que Can Yaman sea el que lo mencione, le da un peso especial. Él es una figura pública que ha experimentado el éxito en múltiples plataformas, que ha trabajado con diferentes actores y directores. Cuando él destaca la experiencia con Demet de esta manera, es porque realmente significó algo para él. No es solo una mención casual, es una declaración que invita a la reflexión sobre las relaciones profesionales y la huella que dejan las personas con las que compartimos etapas importantes de nuestra vida. Es un testimonio de la fuerza de esa conexión, tanto profesional como personal, que se vivió durante Erkéntzicus. Es como si nos dijera, lo que vivimos fue especial, y esa conexión que ustedes vieron en pantalla, también tuvo su eco en la vida real. Para concluir, queridos amigos, podemos decir que las palabras de Can Yaman sobre los momentos inolvidables con Demet Özdemir son un hermoso recordatorio de la magia que crearon juntos en Erkéntzicus. Nos
Invitan a revivir esas escenas que nos hicieron soñar, y a recordar la importancia de las conexiones humanas, tanto dentro como fuera del set. Es la confirmación de que la química que vimos en pantalla tenía un eco real, y que esa experiencia dejó una marca positiva en ambos actores. Es un guiño a esa etapa dorada que tantos fans alrededor del mundo, incluyéndonos, seguimos recordando con cariño. Son esos pequeños tesoros de la memoria que nos hacen apreciar aún más el trabajo que ambos realizaron y la huella imborrable que dejaron en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los recuerdos y las confesiones de Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son esos momentos inolvidables de Erkencikus que se quedan en su memoria? ¿Qué escena les hizo suspirar o reír a carcajadas? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y de Met, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse futuros vídeos intrigantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.